Voy a repetir versículos 11 y 12 de primera de Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hemos estado hablando de esta carta de Pedro a estos que viven en la dispersión, los expatriados. Y recién estamos nosotros entendiendo un poco la esencia del libro cuando revisábamos la semana pasada el contexto del texto anterior a este escrito que estamos leyendo ahora, es decir, los versículos 9 y 10. Hablaba ahí el apóstol, nos daba una identidad muy buena, una identidad muy formal, nos dejaba ver a nosotros quiénes somos. Y él decía en este escrito que nosotros éramos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es nuestra identidad, es una identidad importante. Dice que nosotros somos pueblo, lo dice muchas veces. Y es importante entender que nosotros somos pueblo y que somos un pueblo especial, somos su especial tesoro. Somos como la niña de sus ojos, somos su pequeña manada, somos su remanente. Este pueblo, el que escogió el Señor, dijimos, no es un pueblo distinto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hablábamos de que es un pueblo único y en este hilo conductor en la doctrina esta que tenemos del pacto, sabemos y creemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y conocemos y sabemos que Dios ha escogido a su iglesia desde siempre. Y si pudiéramos nosotros ponerle un inicio a la iglesia cristiana o a la iglesia en general, diríamos que empezó desde Adán y Eva. Así que es un solo pueblo. Ya en el Nuevo Testamento hay mucho énfasis acerca de que nosotros somos hijos espirituales de Abraham. Por la fe somos parte del pueblo, hemos sido injertados en este pueblo y entonces tenemos un pasado común. Entonces tenemos promesas comunes. Todas las promesas que se le dio al pueblo de Israel son promesas que nosotros tomamos para nosotros. De hecho, tenemos nosotros una gran inspiración espiritual, un gran alimento sólido y espiritual en los salmos que están en el Antiguo Testamento. Nosotros creemos en las promesas hechas por los profetas en el Antiguo Testamento y sabemos la segunda venida de Cristo también por el Antiguo Testamento. Así que somos un pueblo que tenemos una historia de toda la vida. Las promesas hechas, las distinciones hechas en el pasado son para nosotros también, como cuando el Señor le dijo al pueblo que ustedes me serán un pueblo de reyes y sacerdotes. Ahora Pedro nos identifica con este pueblo y dice, ustedes son real sacerdocio. No solamente esto, sino que además revisábamos que es muy importante entender que tenemos también el triple oficio de Cristo. El Señor Jesucristo es profeta, sacerdote y rey. Nosotros también, y dice que somos reyes y sacerdotes cuando suma el real sacerdocio. Somos profetas porque tenemos la tarea de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que tenemos una labor profética en el mundo también, y la labor profética no es de adivinar el futuro, ni de escuchar sueños y voces que vienen a nuestra mente, sino es hablar de la palabra de Dios. Esta es la voz profética. Dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Es la palabra. Así que entonces nosotros ejercemos este triple oficio también como pueblo. Tenemos esa responsabilidad como pueblo. Hemos entendido que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo, dice el versículo 10. Antes no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. Seguramente dijimos que el apóstol Pedro tomó de la profecía de Oseas en su vida este concepto, diciendo que nosotros éramos aquel pueblo, aquel que no era pueblo, ¿no? Que no teníamos ninguna característica, lo a mí, pero que ahora somos pueblo a mí. Que antes no habíamos alcanzado misericordia, lo ruama, pero que ahora hemos alcanzado misericordia, ruama. Así que había que estudiar un poco esta profecía de Oseas. Pero nos ha identificado como pueblo. Somos un pueblo para Él. Un pueblo que una esperanza viva, un pueblo que sufre, sí, pero un pueblo que tiene que vivir en santidad y un pueblo que tiene tarea específica de mostrarse al mundo entre
que yo soy creyente o somos creyentes y Jesús viene por nosotros, tenemos que tener una conducta importante con el mundo. ¿Cómo nos relacionamos con el mundo? Es muy importante. Pide Pedro en esta sección que seamos nosotros como siervos de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo vive un siervo de Dios? ¿Cómo vivimos nosotros como siervos de Dios? Es interesante porque este texto completo dice cosas de impacto, como en el versículo 16, dice, pues como libres, pero añade, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahora, nosotros somos libres por gracia. Hemos encontrado nosotros que la esclavitud del pecado ha sido abolida por el Señor. Ahora nosotros somos libres por gracia, pero ¿somos libres para hacer lo que sea? ¿Somos libres para hacer lo que nos dé la gana? No somos libres para hacer lo malo. No tenemos la libertad para tomar la libertad de nosotros y decir, ahora puedo hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. No somos libres para esto. Y pone Pedro con mucho énfasis, somos siervos de Dios, como siervos de Dios. ¿Cómo vive el siervo de Dios? Bueno, hay muchas cosas, pero en este texto por lo menos 3 que podemos mencionar ahora. Uno es que un siervo de Dios, usted y yo, debemos de vivir en este mundo como extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros y peregrinos. Lo hemos hecho énfasis en el pasado, pero somos extranjeros y peregrinos. Seguramente, viendo el contexto, notamos que él está escribiendo justamente a personas que están expatriadas y dispersas. Les está escribiendo a ellos que viven en otra parte y les está diciendo, ustedes son extranjeros y peregrinos. Pues se puede entender porque viven en otro lado. Pero esto tiene un alcance hasta nosotros y dice que nosotros somos también extranjeros y peregrinos. Extranjeros porque no vivimos en el lugar donde nos corresponde, donde nos pertenece. Ahora, nosotros vivimos en México, sí. Nacimos en México, pues la mayoría sí. ¿Somos mexicanos? Sí. ¿Esta es nuestra tierra? Pues sí. Pero en realidad, nuestra verdadera ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía realmente está en los cielos. Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 3, verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Somos extranjeros porque no estamos viviendo en el país, no estamos viviendo en el lugar que nos corresponde. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y somos peregrinos porque nuestra estadía aquí es pasajera. El paso por el mundo es efímero. Se va en un suspiro, dice la Biblia en Salmo 90, porque pronto pasan y volamos. Dice la Biblia, nuestra edad son 70 y si los más robustos son 80, pero con todo es carga y trabajo. Nuestra vida se va como en un suspiro, dice la Biblia, porque pronto pasa y volamos. Ahora nosotros tenemos un camino por el mundo efímero. ¿Cuánto vamos a vivir en el mundo? Alguien diría, pues 100 años. Yo conozco gente aquí en nuestra iglesia de más de 90 o más. Conozco gente en provincia que vive más de 100. ¿Cuánto es el peregrinar de nosotros por el mundo? 100 es muy poquito. Si lo comparamos con la eternidad prometida, es nada. Nuestro paso pues por el mundo es un paso efímero, es un paso rápido, es un paso que lo podemos contar, alcanzan los números para contar. Por eso nuestro paso aquí es como peregrinos. Estamos por un momento, pero luego entonces iremos a la vida eterna con el Señor. Pedro empezó hablando de que tenemos una esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros en el cielo, dijo él. Así que entonces el paso por este lugar es efímero, es peregrinos, somos peregrinos y somos extranjeros. No pertenecemos aquí y nuestro paso aquí es temporal. Cuando pensamos en esto y decimos, ¿cómo debe vivir un siervo de Dios? Con este conocimiento de que no pertenecemos a este lugar y que nuestro tiempo se va a acabar. Ahora, si nosotros supiéramos cuánto tiempo vamos a ser peregrinos, hacemos planes.
pero usted y yo no tenemos idea. El Señor le puede llevar mañana. No tenemos la menor idea. Somos tan peregrinos como es la voluntad de Dios que seamos peregrinos. No determinamos nosotros nuestro peregrinar por el mundo. Y como no lo sabemos, debemos de vivir santamente, como Él dijo, ya en santidad. Con la característica de ser un pueblo escogido por Dios. Para vivir como siervo debemos entender entonces que somos extranjeros y peregrinos. Ahora, yo soy extranjero y peregrino, usted también. La ciudadanía nuestra no está aquí sino en el cielo y nuestro paso por aquí es efímero, es poco tiempo. En ese poco tiempo que vamos a vivir aquí, el apóstol dice que tenemos que abstenernos de los deseos carnales. Así que, ¿cómo vivir como siervo? En primer lugar, como extranjeros y peregrinos. Segundo, absteniéndonos de los deseos carnales que combaten, que batallan contra el alma. Es fácil, ¿no? Porque si pensamos en toda la eternidad y solo 100 años estaríamos aquí, pues podemos aguantar fácilmente 100 años absteniéndonos de los deseos carnales. 100 años es nada. Ahora, a partir de la conversión se reduce, porque a partir de la conversión soy consciente de que soy pueblo de Dios. Así que si yo conocí al Señor ya de adulto, pues mi paso todavía es más efímero. Y abstenerme de las cosas carnales, pues es más corto. Abstenerse de las cosas carnales, de los deseos de la carne, de los deseos carnales, es una tarea, y yo lo puedo reconocer, una tarea verdaderamente difícil. Los anhelos vienen, los deseos vienen. Nosotros tenemos, pues, como hemos dicho, 3 enemigos comunes. Tenemos a Satanás, al mundo y nuestra propia carne. Podemos batallar con Satanás y decimos que batallamos contra Satanás y ganamos la batalla, no le damos lugar al diablo. Por otro lado, podemos estar combatiendo contra el mundo y luchar contra el mundo y mostrarnos ante el mundo como contrarios al mundo. Pero una cosa que ha sido muy difícil, porque esa habita en el corazón del hombre, es la lucha contra la carne. Qué difícil es, qué complicado es. Porque podemos mantenernos toda la vida con una gran cantidad de pecados ocultos, con deseos que vienen a nuestra mente y a nuestro corazón y que nadie sabe, que hay premeditación en nuestro corazón, en nuestras acciones y que están escondidos en lo más recóndito de nuestro ser. Batallar con esto, luchar con esto, es una cosa muy difícil. Pero dice Pedro, ustedes que son extranjeros y peregrinos, deben de luchar para abstenerse, no ceder, no sucumbir ante los deseos de su carne, los deseos carnales. ¿Cuáles son estos deseos carnales? Muy posiblemente el apóstol escribe el versículo 3 del capítulo 4 para que podamos saber cuáles son estos deseos carnales, estos anhelos carnales. Dice el 4:3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Cuántos deseos perversos que tenemos en nuestra carne? Ninguno de nosotros conoce al otro en la privacidad de su casa. Ninguno de nosotros conoce al otro en su pensamiento. Pero usted piense, ¿hay algún deseo de su carne que afecte su relación con Dios? ¿Tiene usted un problema en su carne, en su mente y en su corazón? Quizá de lascivia, malos pensamientos, sentimientos contrarios a la palabra. ¿Hay algún deseo en la carne que le esté llevando a usted a no disfrutar del gozo del Señor en su vida?
abstenerse de los deseos carnales es una tarea indiscutible, pero más, estos deseos carnales tienen algo en contra y nosotros estamos en una gran lucha, porque nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios, nosotros que tenemos nuestra alma y nuestro espíritu convertidos a Cristo, entonces el Espíritu Santo está redarguyéndonos de pecado todo el tiempo, y por eso el apóstol dice que estos anhelos, que nos debemos de abstener de estos deseos carnales que batallan contra el alma, porque el Espíritu Santo está ahí, porque estamos luchando contra esto, porque está constantemente diciendo: esto que vas a hacer está mal, esto que estás pensando no es correcto, esto que estás haciendo no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Ay, cómo molesta el Espíritu, porque constantemente nos está diciendo: esto está mal, con todo y lo hacemos. Con todo y eso lo hacemos. Y hay una batalla entre nosotros y el anhelo de la carne. Porque cuando vamos nosotros a sucumbir ante algo, pensamos y sentimos: esto a Dios no le agrada. Ahora, si usted va a hacer algo malo y no le importa que a Dios no le agrade, pues usted no es salvo, usted no es cristiano. El verdadero creyente tiene una batalla constante contra los anhelos que hay en su carne. Los deseos de la carne están en una batalla constante contra el alma. Cuando tomamos la Santa Cena, mencionamos una serie de factores, serie de cosas. No tomen la Santa Cena quienes cumplan con estos requisitos, como si fuera un requisito. No puede hacerlo, porque si sabiendo que no lo debe hacer, lo hace, entonces es culpable de la sangre de Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos luchando, cuando nos estamos absteniendo de los deseos de la carne que batallan contra el alma, debemos salir victoriosos, porque más poderoso es el que está con nosotros. Y dice el apóstol: absténganse, no sucumban ante los anhelos, los deseos de la carne. Estos deseos dan a la persona una satisfacción física temporal, pero en realidad libran una gran batalla con su alma. Dan satisfacción pasajera, pero no traen remanso de paz al corazón y no obedecen a su Creador. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos un pueblo especial para el Señor. Somos extranjeros y peregrinos. Debemos abstenernos de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Qué difícil es. Qué complicado es, pero es necesario, porque somos nosotros un pueblo escogido por Dios. Pero no solamente somos siervos porque debemos de reconocer que somos extranjeros y peregrinos, y no solamente somos siervos porque debemos de abstenernos de los deseos de la carne, sino que además debemos mostrar un buen testimonio con los no creyentes. Dice el texto: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ahora, si usted pensaba que no tiene que dar buen testimonio para los no creyentes, está equivocado. Dice aquí que tenemos que mantener, así como lo dice, buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Debemos dar buen testimonio entre los que no son creyentes. Decía esta mañana a las 9 de la mañana en la predicación: qué fácil es dar buen testimonio entre creyentes. Porque usted viene aquí el domingo, yo también, nos vemos, yo lo veo cantar y digo: qué buen testimonio del hermano que está cantando aquí en la iglesia donde nadie más que nosotros lo vemos. Qué buena es la hermana que ora aquí y que pasa al frente y se arrodilla. Qué buenos somos, porque dar testimonio entre nosotros es muy fácil. ¿Opinará lo mismo su vecino? ¿Pensará lo mismo su compañero de trabajo? ¿Tu compañero de escuela pensará igual? ¿Qué testimonio estamos dando nosotros con los de afuera?
¿Qué testimonio tenemos con los gentiles? ¿Mantenemos bien nuestra forma de vivir entre los gentiles? ¿Estamos mostrándoles a ellos que somos capaces de abstenernos de los deseos de la carne? ¿Somos capaces de decirle al jefe que no vamos a tomar una copa con él, aunque esté en riesgo nuestro ascenso, nuestro sueldo, para dar buen testimonio entre los gentiles? ¿Están listas las señoritas hoy día para no dar la prueba de amor al novio malvado y perverso? Hemos controlado nuestro lenguaje. Hay palabras deshonestas que salen de nuestra boca con tal de pertenecer a un grupo de personas que no son creyentes. Mantenemos bien nuestra forma de vivir ante las personas que no conocen de Cristo. Eso solamente usted puede responder. ¿Su testimonio es genuino? Porque aquí entre los que estamos podemos hablar de nosotros mismos. Pero llegando a la colonia donde usted vive y si vamos con sus vecinos, el de arriba, el de abajo, el de a un lado o el del otro, ellos pueden decir: estas personas son temerosas de Dios. Mantenemos buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Cuando lo hacemos, estamos viviendo como siervos de Dios. El testimonio ante los de afuera es importante para el creyente. Porque cuando damos un mal testimonio a las personas de afuera, hacemos que ellos hablen mal en contra de Cristo. Cuando nosotros tenemos un doble discurso, y por un lado le decimos somos cristianos y le hemos invitado a la iglesia, pero por otro lado no tenemos un buen testimonio delante de ellos, estamos generando confusión a las personas que nos escuchan. Vivir como siervos de Dios es mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Debemos de esforzarnos, hermanos, por tener una conducta tan ejemplar que las acusaciones calumniosas de los incrédulos puedan estar sin fundamento. Dice este mismo libro en el capítulo 3, verso 16: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Nos van a acusar, mi amado hermano, porque cuando le predicamos el evangelio a alguien y luego ve nuestro testimonio malo, nos tachan de hipócritas, de falsos, de deshonestos con nuestra fe, y no tenemos manera de defendernos. Y si alguno de ellos llega a conocer de Cristo más adelante, entonces nos va a decir a nosotros que no somos los cristianos que debimos haber sido. Dice el capítulo 2, ese mismo capítulo, verso 15: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo podemos callar al hombre insensato? Haciendo bien, teniendo buen testimonio para con los de afuera. Esta es la tarea más difícil. Somos siervos de Dios y debemos dar buen testimonio. Y nuestra vida tiene que ser centrada en Dios, mostrando al mundo en quién hemos creído y cómo luchamos contra nuestra vida de pecado y cómo salimos victoriosos. Pero cuando nosotros sucumbimos ante las tentaciones del mundo, ante los deseos de la carne, entonces ellos se burlan. ¿No que eras muy cristiano? Sabía que de todas maneras ibas a ceder. ¿No has sucumbido a cosas así? ¿No ha cedido su voluntad? ¿No ha caído en perversidad? Con tal de que no metan su carro al corralón, ¿no ha dado la mordida al policía? Y si ese policía se convierte al evangelio y lo encuentra en la iglesia, le va a decir: es un hipócrita. ¿Cómo nos conducimos ante el mundo? Debemos mantener buena
nuestra forma de vivir, nuestro testimonio ante los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios, dice la Biblia, en el día de la visitación, cuando Él les salve, glorifiquen a Dios. Y añade el autor, al considerar vuestras buenas obras. Yo siempre he pensado que el testimonio no convierte a nadie. La palabra es la que hace el trabajo. Pero el testimonio del creyente acerca al no creyente a la palabra con toda seguridad. Y nos preguntan, ¿por qué tú eres así? Y entonces tenemos la oportunidad de decir, ven, te enseño lo que dice la palabra. Y la palabra convierte. Pero acercamos a la gente en el carril correcto. Pero cuando no tenemos buen testimonio, más bien alejamos a la gente y la vacunamos por siempre contra el evangelio. Debemos considerar nuestras buenas obras. Dice el Señor en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ellos verán nuestras buenas obras y glorificarán a nuestro Padre que está en el cielo. Somos un pueblo especial, amado hermano, hermana. Somos siervos de Dios. Debemos vivir como extranjeros y peregrinos. Extranjeros porque no pertenecemos a este lugar, peregrinos porque nuestro paso es efímero. Debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Y debemos de mantener un buen testimonio para con los de afuera. Pedro va a tejer sobre esto. Y tan buen testimonio tenemos que tener con los de afuera, que debemos de tener una conducta irreprochable con los gobernantes, como lo va a decir. Los criados con los amos. Debemos de amar a todos, honrar al rey. Debemos de tener cuidado las casadas con el esposo incrédulo, como lo va a decir en el capítulo 3. Y los esposos con la esposa incrédula, como lo va a decir en el capítulo 3, dando buen testimonio entre los gentiles. La próxima semana vamos a ver esto. Pero nuestra tarea hoy es entender que somos extranjeros y peregrinos, que nos debemos abstener de los deseos carnales y que debemos de tener buen testimonio entre los gentiles. Que el Señor confirme su palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Oremos. Bendecimos tu nombre, Señor, y lo exaltamos. Y te pedimos que hagas en nosotros ser un pueblo distinguido, capaz de entender que no pertenecemos a esta tierra, a este mundo, sino que nuestra ciudadanía está en el cielo y que nuestro paso por el mundo es pasajero, tan pasajero que los años que viviremos aquí son mucho menos que la eternidad contigo. Ayúdanos a abstenernos de los deseos carnales que batallan con nuestra alma y que podamos mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Queremos que el mundo te glorifique a ti al ver nuestras buenas obras. Gracias, Padre, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.